Continuamos con más en Conexión B, análisis, entrevista. Vamos a hablar el día de hoy sobre este diálogo económico de alto nivel que tuvieron las autoridades mexicanas, directamente el canciller Marcelo Ebrard, también estuvo la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, en Estados Unidos, toda esta cumbre que se llevó a cabo allá en Washington, presidida por la vicepresidenta del vecino del norte, por Kamala Harris, también todos los homólogos estuvieron en este diálogo de alto nivel. Vamos a analizar qué significa esto para México, para Estados Unidos, la relación bilateral y las implicaciones que todo esto tiene al respecto. Está con nosotros ya listo para hacer todo el análisis Jorge Silva, economista del CIDE y también analista de nbnoticias.mx. Adelante, Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Jorge? Buenas tardes, qué gusto saludarte nuevamente. No, pues igualmente, Jorge, y bueno, pues que nos comentes, explícanos sobre todo, ya no tanto comentar, explicarnos qué es esto del diálogo económico de alto nivel, qué implicaciones tiene para nuestro país, cómo funciona la relación bilateral entre México y Estados Unidos, cómo se da esto, se retoma este diálogo económico de alto nivel, porque no se había roto con la administración Trump, ahora se retoma. Y bueno, pues que tú que realmente también lo has vivido en carne propia, ¿qué es exactamente esto? Así es, Jorge. Mira, la semana pasada, el día 9, se retoma, después de 4 años, el diálogo económico de alto nivel, DEAN por sus siglas, entre México y Estados Unidos. El objetivo en 2013 de la administración de Peña es establecer un diálogo precisamente para profundizar una integración en la planta productiva, en la parte productiva y generar condiciones de competencia. Esto se da entre estas dos administraciones en 2013. Posteriormente, el diálogo se suspende en 2016 precisamente porque la relación entre México y Estados Unidos tenía otra lógica, no era tan institucional la comunicación, sino recordarás que se hace todo este esfuerzo entre la Cancillería, que en este caso era Videgaray, con Kirchner, la parte americana, que se da esta relación. ¿Qué es lo que hay que festejar esta vez? Esta vez hay que festejar que se retoma el diálogo, que es una muy buena noticia, que se restablezca esta parte de lazos institucionales, porque es un área de cooperación entre los países para hacerla más competitiva, como te decía, y para generar una infraestructura fronteriza mayor. ¿Cuál es el punto ahorita a analizar? El punto a analizar es que en medio de estas agendas está ahorita la migración, ¿no? Por lo tanto, se vuelve un poco diferente o ríspida tratar de tener información. Nosotros que analizamos el tema, hubo muy poca información. Estos diálogos generan muy poca información. Una de las más sobresalientes fue una conformación de un grupo para la cadena de suministros, es decir, para tratar de agilizar si hay algún tema en la parte económica. Los puntos a tratar, Jorge, sí sirven para una base de análisis, sirven para una base para empezar con este diálogo y para ver cuál es la ruta. ¿Cuál es el punto fino en este caso? Hay una necesidad, se vislumbra nuevamente después de cuatro años, una necesidad de institucionalizarlo, es decir, de que no se reinvente con cada una de las administraciones y que no se quede en un alto nivel, como su mismo nombre lo indica. ¿Por qué? Porque si no se genera la dinámica de estas conversaciones, si no se genera un grupo, Jorge, donde se discuta realmente el tema, más allá de la gente que está en la parte alta del gobierno, se deja muchas veces y queda solamente en un comunicado de prensa. En este caso, por ejemplo, un comunicado de prensa que ni siquiera salió de manera conjunta. Cada uno de los países generó un comunicado donde, si se analiza letra por letra, México, por ejemplo, el comunicado lo dirige precisamente a su población, donde utiliza términos como los programas de Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro, pone en la agenda mujeres, juventud, el movimiento LGBT+, y tú lo ves en el paralelo con el comunicado de prensa de Estados Unidos y se están enfocando solamente o la mayoría de las partes, a una herramienta tecnológica, al análisis de la fluidez de los datos, a la ciberseguridad, como ellos le llaman, ¿no? Por lo tanto, en este diálogo
que celebramos de inicio por empezar una relación institucional entre los dos países, pero nos quedan muchas dudas en torno a qué es lo que se puso realmente en la mesa. Pareciera que fueron dos agendas que al final no se entrelazan y que uno de los puntos que ha salido muy puntual es la parte de la ciberseguridad. Por lo tanto, hay que seguir analizándolo, hay que ver los matices en los que se da este diálogo y cuál es la evolución que tiene, Jorge. Oye, Jorge, esto que comentas de lo de la ciberseguridad y este enfoque que dan desde los Estados Unidos a lo que es la seguridad cibernética y también a todo lo que está relacionado a los desarrollos tecnológicos, pues está muy interesante la columna de Raimundo Riva Palacio en el Universal, en el Financiero del pasado lunes, donde habla precisamente de este tema y hace también ahí la alusión a el que en México no trate de acercarse ni a China ni a Rusia, porque precisamente esa es la Guerra Fría actualmente, es una Guerra Fría digital donde Estados Unidos le está diciendo a México, oye, a ver, tú tienes que jalar con nosotros desde esta parte porque sí nos están haciendo mella directamente en lo que tiene que ver con la ciberseguridad en Estados Unidos y sobre todo las plataformas y los grandes desarrollos que tienen los chinos y de la misma forma los rusos. Así es, Jorge, y de hecho es la información que, como mencionaba al principio, se va dando a cuentagotas después de que se dio la reunión, después de que la delegación llega a México y realmente cuáles son los temas que se ponen en la mesa. Mira, un análisis muy importante aquí para ver qué tema es el que se va a seguir es que cuál es la línea de acción que se establecen, es prioridad, porque se establecen solamente una o dos líneas de acciones y pareciera que es como lo dijiste y lo mencionan los columnistas, el tema digital. ¿Cuál es el mapa de ruta? Es decir, ¿qué es lo que sigue y cuáles son los tiempos? Si no hay tiempos, no hay prioridades, si no hay grupos de trabajo, la reunión se diluye y se quedan de ver un año después o 6 meses después en el mejor de los escenarios. Por lo tanto, al parecer ahorita, como el gobierno mexicano dijo la reunión, no se concretaron muchas cosas, no se concretó una visita que se tenía para el presidente, pues de los presidentes, un encuentro el 23 de septiembre, no se abrió la frontera todavía, no se están hablando del tema de Sembrando Vida, que son los que están empujando por parte del gobierno federal, y sí se está hablando del tema digital, como tú lo mencionas, por un tema de geopolítica. Ya entramos aquí en otro espectro que es geopolítico totalmente, por lo tanto, veremos cómo va modificando el actuar del gobierno en este tema, si tiene si tiene ajustes, si tiene algunas políticas diferentes y demás, entonces nos va a dar la luz de cuál fue el verdadero tema o cuáles fueron los temas reales que se toman en estos diálogos. Mucho más allá también de la migración, que la migración per se no es un tema de este diálogo económico, pero como te decía, está presente y puede empantanar un poco la relación o la fluidez de las comunicaciones. Jorge, ya para cerrar con este punto, por hoy obviamente, a ver, lo dijiste también bien, lo centran en la parte de la seguridad cibernética, pero está abierto el tema migratorio y ojo, yo también pondría sobre la mesa para que tú nos digas cómo va a estar o para cuándo se podrían dar, que tiene que ver totalmente con la seguridad nacional de los Estados Unidos, que es el control del crimen organizado en nuestro país, la delincuencia organizada. Para ellos es un tema prioritario, sabemos que lo tienen completamente en la agenda, sin embargo todavía no lo han abordado o no nos han impuesto o no nos han apretado, vamos a decirlo de esta forma, a los mexicanos, bueno, directamente al gobierno mexicano. Totalmente, yo creo que lo englobo aquí en el tema que tú dijiste, que lo comentamos en el tema que para nosotros es quizá algo sofisticado, la ciberseguridad o lo cibernético de la seguridad, pero prácticamente es fluidez de información, Jorge. Cómo son los datos, qué información llega, si llega gente que no desean ellos a través de la migración, si están intercalados con crimen organizado, esa es la parte medular que pareciera que está marcando o es el principal interés de nuestro vecino del norte, lejos de
todo lo demás que pasa a segundo término. Por lo tanto, esa es la línea, en mi opinión, también que están marcando, que engloba todas estas aristas. Perfecto, perfecto, Jorge, pues excelente el análisis como cada semana. Vamos a estar contigo de la misma forma para la semana que viene. Muchísimas gracias. Con mucho gusto, Jorge. Un saludo. Saludos a todo el auditorio. Igualmente, muchas gracias a Jorge Silva, economista del CIDE y también analista de nbnoticias.mx. Vámonos al corte. Regresamos con más.